Tauro, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Vamos a hablar de este nuevo cambio, de este cambio de era para ti, Tauro, de estas nuevas posibilidades que se avecinan. Vas a tener que elegir por ahí entre dos personas. Te voy a hablar de dos grandes amores en tu destino próximo. Te voy a hablar del dinero también, Tauro. Así que te pido máxima conexión con las energías de estas cartas. Vamos a mezclar muy bien pasado, presente y futuro. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, que es muy importante para que recibas todas las notificaciones. Tauro, compartas y también déjame algún comentario, que siempre veo todos tus comentarios, Tauro. Vamos a ver qué es lo que viene. Dice, te tenés que liberar de falsedades. Falsas personas que están en tu entorno. Es el momento de brillar, de la armonía, de la felicidad y de la tristeza que queda atrás en tu vida. Porque yo te decía, hay alguien que también va a recibir noticias tristes. Dice, te vas a enterar de alguien de tu entorno. Pero te voy a hablar de un gran amor. Te voy a hablar de un gran amor en tu destino. Te voy a hablar de este nuevo encuentro, de estas nuevas posibilidades. Y de que se encienden las luces, ¿no? De un destino que puede ser increíble, de una gran transformación en tu vida. Sabés qué es lo que querés, sabés hacia dónde vas, Tauro. Me habla de felicidad, me habla de armonía, me habla de fe y de esperanza. Te nutrís después de tanto tiempo, me dice Tauro, de buenas vibraciones. Porque estás vibrando muy alto. Yo te voy a decir cómo vas a vibrar más elevado. Vas a elevar tu frecuencia. En las próximas lecturas también te voy a hablar sobre todo este nuevo camino que estás emprendiendo, de la felicidad, de la armonía y de la fe. A ver, Tauro, vas a conectar con energías como de Capricornio, de Virgo, de Libra o de Acuario, signo solar o ascendente. Pero dice, una persona que hace tiempo que quiere, dice, estar contigo. Una persona, dice, que te nutre, que te da alas, que vibra en armonía, que quiere disipar dudas de su corazón. Porque dice, ya no tiene más dudas y lo que quiere es un camino junto a ti. Dice Tauro, esa persona me habla de la abundancia y de la plenitud en este momento, pero libérate sí de estas falsedades que hay en tu entorno para encontrar ese camino de nuevos propósitos y de nuevos sueños. Dice, esa carta me está diciendo como que un amigo suyo le dijo que te busque a esa persona. Y dice, algo maravilloso está a punto de suceder. Algo que no te estás imaginando está a punto de suceder con esa persona. Me habla de la armonía, me habla de la felicidad, que has querido buscar respuestas en el exterior y todas las respuestas en este momento están en tu interior. Por eso yo te decía, pasás hacia una nueva etapa, tiempo de revelaciones, de concreciones. Tenés que seguir el camino de tu intuición, el camino de tu conciencia, Tauro. Vas a tener, ahora en abril vas a tener la energía de Mercurio en una posición directa, que te va a facilitar. Mira, la comunicación y la firma, por ejemplo, de contratos. Si estás por hacer algún contrato con alguien, algún acuerdo, es una buena época cuando Mercurio se pone directo. 7 de abril, pero puede ser también un poquito después. Luego vas a tener también el beneficio de Júpiter en lo que puede ser hogar y familia. Luego te voy a dar más fechas, Tauro. Pero dice, a nivel espiritual estás conectando con alguien que te envía un mensaje. Porque yo te decía, esa persona que viene a tu vida, dice, primero vas a conectar en el mundo espiritual.
Si ya no has conectado en la misma frecuencia, por eso te digo, taurino, taurina, estás vibrando en la misma armonía que esa persona, tus decisiones me hablan de que son buenas decisiones que estás adoptando en este momento, dejando a alguien una conexión, porque yo te decía, dejaste una persona, sí, en el plano físico, pero también me dice, en el plano espiritual también tenías que dejarla. ¿Por qué? Porque esa persona se siente muy atraída por ti. Y tú sabes muy bien que esa persona se siente muy atraída. Y que no te ha dejado y no te ha abandonado a nivel mental, a nivel de sus pensamientos, te sigue atrayendo. Por eso si querés estar con otra persona y expandir tus horizontes, me dice esa carta, es como que tenés que tener otro control de tu vida y de tu destino y superar lo que ha sido ese pasado de ingratitud que quiere hablar contigo. ¿Sabes por qué quiere hablar esa persona? Porque necesita sacarse algo de su interior. No es porque verdaderamente te quiera ayudar en algo, Tauro, esa persona, sino que se quiere ayudar a ella misma. Dice, ahora te veo entrando como una casa de tus sueños, que es como una nueva perspectiva, como que es un nuevo tiempo para ti, que vas a encontrar esos sueños que se cumplen, porque me habla de algo material. La casa representa algo material, representa la concreción, la materialización de esos sueños, Tauro. Esa carta, lo que me está diciendo, y veo mucho oro. Veo mucho oro en tu vida. ¿Por qué? Porque volvés a brillar también, el brillo del oro. Dice, tenés que pensar un poco si tu conciencia se expande o se contrae en este momento. Si vas hacia adelante o estás mirando a solucionar ese tema de tu pasado que al final no tiene solución. Esa carta me está diciendo que te tenés que rodear sobre todo de personas que influyan bien en tus vibraciones, en tus energías, Tauro, y que te ayuden a superar este camino. Por eso me habla de la expansión, esa carta, y sobre todo de aceptarte como eres en este momento. Por eso digo, tenés la energía del corazón, abrí tu chakra corazón. Abrí tu chakra del amor y da las gracias por todo lo que tenés en este momento. Tauro, tus expectativas se van a cumplir, nuevas aventuras vienen a tu vida, pero también, ¿por qué? Porque me dice, tenés una relación por ahí pero un poco superficial. Esa persona al final, cuando la última vez que te vio quiere conectar contigo, sí, pero sentís como que es un poco superficial, ¿no? Esa persona, ¿no? Pero hay mucha química, hay mucha conexión con esa persona. En el plano físico te estoy hablando, ¿no? Tauro. Pero dice, viene otra persona que puede cambiar tu destino. Dice, esa persona se muestra fría, se muestra dura. Pero me habla de complementariedad, de nuevos sueños, de superar la adversidad, Tauro. Correspondencia divina con alguien, gran momento expansivo. Vas a conectar con energías también, mirá, de Leo, de Géminis, de Capricornio, de Escorpio, signo solar o ascendente. Pero este año estás conectando con una gran fortuna. Yo te decía, mucho dinero viene a tu vida. Abrís tu mente y expandís. Todo va a suceder. Nuevas perspectivas, evolución, transmutación energética. Arcángel Jofiel. Acordate, Arcángel Jofiel te corresponde en este momento. La profecía divina se va a cumplir. Gran momento de conectar con tus sueños. Gran momento de creer. De la comunicación, me dice. Con esa persona se va a comunicar contigo en las próximas horas. Te va a decir verdaderamente lo que está pensando. Hace tiempo que quiere conectar contigo. Pero no puede soltar a un viejo amor de su pasado. Pero estamos hablando de una persona de hace mucho tiempo.
Te va a contar todo. Esa persona que yo creo que ya la conoces, que puede ser de tu entorno, puede ser alguien que ya conoces, Tauro, pero hay una muy buena vibración. Cuando has estado con esa persona ha sentido una gran vibración hacia ti y hace tiempo que quiere conectar contigo, que quiere decirte lo que siente, lo que... Yo creo que estás ahora en un tiempo de renovación, de expansión de tu conciencia, de crear nuevos sueños, de nuevas realidades. Entonces me dice, hay un antes y un después, todo llega por justicia divina, estás tomando buenas decisiones, mira hacia adelante. Me habla de una persona que dejaste atrás, dice, ahora la tristeza le invade a esa persona. Puede ser un ex amor, una expareja, pero ya era hora. Ya era hora que todo pase y que recojas todo lo que has sembrado. Dice, tenés cosas muy bonitas en tu corazón, no como esa persona. Entonces, por eso que le pusiste un punto final, porque sabías que no vibraba en tu misma sintonía. Al ponerle un punto final y hacer un vacío, aparece otra persona más en tu destino del amor. Y que dice, es una conexión profunda con esta persona, que no lo vas a poder creer, que está dejando a alguien. Por eso te vuelvo a confirmar que esta persona que aparece en tu destino está dejando a alguien. Y dice, lo dejará todo por ti. Es lo que necesita en este momento. Dejarlo todo atrás. Dice, pensar muy bien qué es lo que quiere. Gran atracción con alguien, me dice esa carta. Disipas tus miedos, tus dudas. Libérate de ataduras. Es un momento único. Es un momento de creer, de construir nuevos sueños. De la gran transformación que está viniendo. Y me habla de un regalo, me habla sobre todo de profecías divinas que se van a cumplir. Escapás de la inseguridad de un pasado que verdaderamente no te dio ninguna seguridad. Ahora me dice, esta persona sí te da seguridad, te da tranquilidad y hay mucha conexión. Hay mucha conexión. Hay mucha conexión desde el primer momento. Dice, con esta persona vas a tener o ya has tenido una gran conexión. Vuelve a llamar o vuelve a enviar el mensaje. Y me dice, trazás un camino. Me habla de mucho verde. ¿Por qué? Porque renacen tus ilusiones, Tauro. En estas próximas horas va a suceder algo que te va a impactar. Tauro, me encantó estar contigo. Qué buenas cartas salieron en el día de hoy. Nos vemos dentro de poquitos días nada más. Así que recordá, por supuesto, suscribirte, dejarme algún comentario y darle like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Tauro, y nos reencontramos muy pronto.